Vamos a hacer la presentación oficial del gran y único y amigo de la casa, Sergio Emerson. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación y feliz de estar acá en tu programa. Me parece muy chévere poder hablar de la vida de los fiscales, de la fiscalía, porque voy seguido a universidades, voy seguido a conocer un poquito cómo se está formando la siguiente generación de abogados. Y todo el mundo quiere ser como que penalista litigante, todos quieren ser rockstar. Pero claro. Gente que me diga, oh, no, yo quiero trabajar en la fiscalía, yo quiero ser juez, no pasa tan seguido. Me encuentro de vez en cuando con esas almas rebeldes, pero no es como que la típica conversación. Yo quiero saber un poquito, con esta charla, motivarlos a ellos, ¿no? ¿En qué momento usted dijo, en qué momento se presenta la oportunidad de ser fiscal? ¿En qué momento usted considera la idea, la posibilidad? Claro, de hecho me parece interesante porque eso es lo que suele pasar. Cuando uno, por ejemplo, va a las universidades, la gran mayoría quiere ser abogado litigante. Creo que el 90%, 95%, ¿no? Y de hecho, las redes sociales hacen, por ejemplo, que en la actualidad muchos de los abogados litigantes en plena audiencia también proyectan con su TikTok. Sí. Y las nuevas generaciones ven a un abogado litigante. El fiscal no puede hacer eso. El juez tampoco puede estar en la audiencia y poner aquí su cámara y que vea que está desarrollando, y tampoco el fiscal. Entonces, lo que ven los que son cachimbos o los que van a ingresar es un abogado litigante y un abogado litigante que está en redes sociales. Entonces, ellos quieren ser abogados litigantes, pero no conocen el otro lado, porque en el proceso tienes al Ministerio Público y ahí tienes a los fiscales. Y fíjense que la esencia del fiscal es bastante interesante, porque el Código Procesal Penal establece que el fiscal es aparte de ser el titular de la acción penal, es el defensor de la sociedad. O sea, técnicamente el fiscal es un héroe. El fiscal es un héroe. No decimos que los abogados litigantes son villanos, pero el fiscal defiende la legalidad, pero muchas veces lo ven como el malo de la película, ¿no? Porque, como les digo, ven a una institución tan grande que es la fiscalía y ves a un abogado litigante en un estudio, entonces dicen, no, vamos a hacerle porras al abogado litigante. David contra Goliat. David contra Goliat, pero no se dan cuenta de que el fiscal prepara su teoría del caso y, por ejemplo, en un caso de crimen, enfrenta a 30 abogados litigantes y es un solo fiscal. Es 1 contra 30, ¿no? Y claro, es mucho más sencillo pues que los 30 analicen caso de su imputado a que el fiscal tenga que acusar contra los 30. O sea, detrás de ello hay todo un sacrificio que se da en la labor del Ministerio Público. ¿Qué tanto? Me parece bien importante esta aclaración que hace, ¿no? De que son los héroes un poco de la historia, a pesar de que la gente no lo valida. Ajá. Y al mismo tiempo subrayar esto, ¿no? O sea, a diferencia de de los litigantes, no son o no pueden prestarse para esto de ser un poco influencers, estar moviéndose en las redes. ¿Cómo hace uno entonces para que la gente conozca su trabajo? Para poder visibilizarse. Y en todo caso, los fiscales deberían buscar esta visualización, esta promoción, va de la mano, ¿no?, con el trabajo. De hecho que sí, dentro del Ministerio Público existen varias unidades, por ejemplo, imagen institucional. De hecho, en el TikTok también hay, por ejemplo, ciertas fiscalías, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, donde se habla de la labor que desarrolla el fiscal. Y incluso salen algunos fiscales o algunos personal administrativo, donde empiezan con cápsulas a explicar, pero no tiene, digamos, la misma mediatez o la cantidad de seguidores que suelen tener los abogados litigantes. Entonces yo creo que hay que trabajar muchísimo también en el caso de la imagen que tiene que proyectar el Ministerio Público, y hay que trabajar mucho más en cuestiones a través del TikTok también o redes sociales, lo que se entiende, por ejemplo, por la labor que desarrolla el fiscal, muchas veces incomprendida, ¿no? Muchas veces incomprendida. Por ejemplo, te cuento, mire, si se investiga un caso, entonces el abogado defensor, cualquiera sea este caso, digamos crimen organizado, lavado de activo, el abogado defensor puede salir a los medios de comunicación y puede explicar, detallar, decir varias cosas. Y la población escucha lo que dice el abogado litigante. Pero el fiscal no lo puede hacer. El fiscal a las justas, porque como hay una reserva de investigación, el fiscal lo que te va a decir es de forma genérica nada más. Estamos en tal estadio. Cuando le preguntan, ¿pero qué contiene la carpeta fiscal? No puede decirlo, porque si lo dices, te abren un proceso administrativo disciplinario. En cambio, el abogado defensor tiene más abierta la posibilidad de decir más cosas, ¿no? Ahora, ir contra eso no podemos, porque como hay reserva, y el fiscal no lo puede hacer, ¿no?
Pero es importante que en las universidades también quienes son fiscales o pertenecen al Ministerio Público incentiven también que hay una esencia importante en la labor del Ministerio Público, básicamente en los fiscales, como les digo, muchas veces incomprendida. Importante resaltar en todo caso para los chicos que están viendo, si quieres ser mediático, famoso, popular, la fiscalía no es necesariamente lo tuyo. Tienes que tener otras intenciones, otras búsquedas profesionales. Definitivamente. Si alguien quiere ser, digamos, influencer jurídico, como lo señalan, no lo vas a poder hacer dentro del Ministerio Público. De hecho, que existen ciertas cosas, como por ejemplo, los denominados casos mediáticos. Digamos, un caso mediático de un expresidente, tienes al fiscal que sustenta, entonces ya se mediatiza a través de otras vías como Justicia TV. Por ahí algunas cápsulas que las mismas instituciones de capacitación, entonces ahí sí el fiscal puede salir. Tenemos casos como José Domingo Pérez, que los estudiantes, por ejemplo, en diferentes eventos lo suelen llamar, o como el doctor Richard Concepción Carguancho, ¿no? Que es juez también. Pero fuera de ello existen muy buenos fiscales, muy buenos jueces, pero que no son tan conocidos, ¿no? Y precisamente porque no pueden hacer lo que un abogado litigante sí podría hacer en sus audiencias, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ahora, yo he visto un montón los eventos, he viajado algunos, he visto, participado tanto cerca de lejos en la realización de estos, y Domingo Pérez, Carguancho son estos rockstars también, que los chicos, las chicas hacen colas y todo eso. Y usted también lo he visto participar en eventos y que la gente se acerca y pedirle fotos, todo esto. ¿Era algo que usted, cómo recibe ese tratamiento como que de popularidad? ¿Es algo que en lo particular le guste, no le gusta, pero sabe que es parte del trabajo? ¿Cómo lo ve? Es una gran responsabilidad, ¿sabes por qué? Porque el semillero, que precisamente son los estudiantes, miran a algún fiscal, a algún juez o a un abogado litigante. Entonces hay una gran responsabilidad a quienes los admiran, ¿no? Porque, por ejemplo, para el dictado en un congreso de un evento, entonces tiene que dar lo mejor de sí. Y tienes que prepararte muy bien, ¿no? Entonces, cuando recibes el cariño de los estudiantes, obviamente es una cosa indescriptible, pero reitero, es una gran responsabilidad para que te vayas preparando más y mejor, ¿no? En tu labor, no solamente como expositor, sino en tu propio trabajo que desarrollas dentro de la Fiscalía o dentro del Poder Judicial o como abogado de defensor litigante, porque ellos quieren ser más adelante como cualquiera de los que se ha mencionado, ¿no? Entonces hay que dar una buena imagen. No solamente en el dictado, sino como personas también y como profesionales, ¿no? Engloba una gran responsabilidad, porque ¿qué sucede si luego a quienes admiraban termina siendo alguien que tal vez no hace las cosas bien? Entonces hay una gran decepción. O tal vez admiran a ciertos personajes y dictan una clase, pero al final se dan cuenta que no están preparados. Entonces el estudiante dice, creí un poco más de ese ponente que lo admiraba y no me dio mucha información. Entonces quienes dan charlas y ponencias tienen una gran responsabilidad de poder, como ya de una u otra manera influyen en los estudiantes, uno, a dar capacitaciones de calidad, dos, ser muy buenos profesionales y tres, ser grandiosas personas, ¿no? Que sin eso no hay nada absolutamente. No, pero ¿usted cree que estos grandes abogados mediáticos, estas grandes figuras del mundo jurídico, están realmente cuidando y preocupando su percepción, su imagen, el hecho de, no, hay chicos mirándome, que me admiran, tengo que ser la persona más recta y correcta del mundo? ¿Siente que no se está cuidando necesariamente eso? Bueno, lo que pasa es que cada caso es diferente, ¿no? Cada uno de estos personajes o la persona que están dentro de este ámbito tiene su propia perspectiva también de las cosas, ¿no? Su propia visión, etc. De hecho, el ser un poco polémico quizás podría ser también que captan seguidores, ¿no? Y estudiantes que lo sigan. Porque no todos los estudiantes también quieren pues al típico fiscal o juez buenito, sino también tienes al chico malo. Y de hecho el chico malo, el fiscal más confrontador, ¿no? Podría ser que ellos lo admiren, ¿no? Pero ya depende de cada quien. Yo creo que cada quien tiene su propio estilo y es precisamente los estudiantes que van viendo qué estilo más les gusta y van teniendo más seguidores, ¿no? Y Sergio Emerson en particular, según su propia experiencia, según lo que ha visto, porque usted ha visto profesionales crecer, algunos no despegar, algunos despegar. ¿Ser el chico malo funciona o simplemente lo mejor es hacer las cosas bien y ser una buena persona? Lo que pasa es que el derecho a la esencia es precisamente la defensa de la legalidad, buscar llegar a la verdad de las cosas, ¿no? Muchas veces he escuchado la existencia supuesta de un derecho a mentir. De hecho, en una clase, ¿no? En una universidad, un estudiante me dijo, profesor, existe el derecho a mentir.
Entonces yo le digo, ¿en qué consiste? ¿No? Es que el derecho a mentir consiste en falsificar pruebas, en obstruir la investigación, en decir cosas. Entonces yo no sé quién le habrá enseñado, quién le habrá dicho que existe el derecho a mentir. Creo que ahí se confundía de algunas cosas. Entonces, en el ámbito del derecho lo que uno hace es buscar la verdad. Por ejemplo, te hablo desde la perspectiva de la fiscalía. En la fiscalía se da un caso de violación, de crimen organizado, de cualquier delito. Uno lo que hace como esencia es investigar. No sabemos si la persona es culpable o no es culpable. Ahora, si de la investigación hallamos que la persona es inocente, se archiva. Pero, por ejemplo, ¿no? Porque en su momento también hemos estado nosotros, antes de estar en la fiscalía, estaba en el ámbito del litigio. Entonces, a veces te topas casos en el litigio donde la persona dice, yo soy culpable, pero yo quiero que me defiendas. No importa, ¿no? Yo soy culpable, yo quiero que tú inventes, por eso eres mi abogado. Y a veces por eso la población confunde y dice, no, el abogado es un mentiroso, porque no. Pero en el ámbito de la fiscalía tú tienes que investigar y hallar la verdad. Si hay que acusar, acusamos. Si hay que sobreseer, sobreseemos, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la fiscalía. De que no es que uno llegue predestinado a tener que acusar a alguien o archivar el caso. De la investigación se verá, de la investigación se ve, ¿no? Wow, me parece muy fuerte. Bueno, de todo lo que has dicho en general, el hecho de que hayan estudiantes que crean que existe el derecho a mentir, ¿no? Eso es como que, como profesor, como fiscal, te hace perder un poquito de la fe a veces que hayan chicos que se estén formando bajo esa idea, o sientes que son más los buenos. Yo creo que de una u otra manera la nueva generación de estudiantes de Derecho es una generación bastante interesante, ¿no? Yo creo que, no digo que antes no lo eran, pero creo que la generación actual de una u otra manera se va capacitando más. Por ejemplo, antes era muy difícil que existan capacitaciones sábados en la noche, a menos que estés en la universidad, pero en la tarde-noche no había capacitación. Domingo en la noche, a las 9 de la noche, 8 de la noche, la gran mayoría dormía. Pero ahora han salido instituciones que dan clases los domingos. Entonces, y ves al estudiante, uno puede pensar que el estudiante no está conectado, pero el estudiante está conectado en la clase. O sea, se van capacitando de lunes a domingo. ¿Y eso qué va a hacer? De que ellos adquieran conocimiento, y cuando adquieran el conocimiento van a hacer realmente lo que el derecho busca. Yo muchas veces he escuchado, y me lo han dicho, no, pero profesor, la teoría es muy diferente que la práctica. Y yo siempre les digo, lo que pasa es que los que hacen en la práctica no conocen la teoría y hacen lo que ellos creen que deben hacer. Y hay un desconocimiento. Pero yo creo que si el estudiante ahora, de las nuevas generaciones, se va capacitando, realmente va a aplicar en la práctica lo que se tiene que hacer en la práctica. Ahora, hablando un poquito de estudiantes, de preparación, igual les recuerdo, ¿no?, que en el EPETA los cursos también son los domingos, ¿ah? Ojo, sábado, claro, los domingos. De lunes a domingo. Ya hemos conocido un poquito al doctor Sergio Emerson, pero ¿cómo era simplemente Sergio Emerson en su juventud, buscando estos primeros trabajos jurídicos? ¿Hubieron muchas malas experiencias en la búsqueda de los desafíos profesionales? Bueno, de todas maneras muchas experiencias, ¿no? Yo recuerdo que el gusto por el derecho empezó cuando mis padres compraron un terreno. Yo tenía, creo, 9 años. Entonces compraron una casa y hay que hacer pues todo este tema de la documentación, hay que ir a registros públicos para ver si es que la casa realmente es el propietario, y fue una oficina. Y la primera oficina fue después de un abogado litigante que veía temas penal, civil, etcétera, ¿no? Y me llamó la atención, uno, la forma en la que hablaba el abogado, cómo se expresaba. 2, a los lugares que íbamos, ¿no? Vi su biblioteca y ahí empezó a gustarme un poco el bichito del derecho. Empecé a hacer prácticas en estudios jurídicos, ¿de acuerdo? Y ahí pues vas dándote cuenta poco a poco, ¿no? Y luego decidí estar en la fiscalía, ya años después, y ahí también uno va viendo y va generando experiencias. Hay, como en todo lugar, hay cosas positivas, cosas negativas, pero yo creo que todo se aprende. Yo particularmente he buscado siempre quedarme con los aspectos positivos que realmente aportan, ¿no?, a una persona. En ese momento se respetaba mucho el practicante, porque era como que un poquito más de cuidado con la figura. Ahorita hay un poquito más, ¿no? Tampoco es que sea perfecto, pero se cuida más al practicante. En esa época vivió una mala experiencia cuando le tocó cubrir ese rol. Bueno, ahí ingresan varias cosas que a mí me han contado, por ejemplo, algunos amigos que se dedican al litigio. A mí me han comentado y me han dicho, ¿sabes qué? Viene un practicante y lo primero que me pregunta es cuánto voy a ganar,
¿no? Y que no está mal, ¿no? De hecho, el trabajo tiene que tener una contraprestación, sin lugar a dudas, tiene que haber un pago. Entonces ellos me dicen, sí, pero en vez que me diga, tengo ganas de aprender, tengo ganas de hacer las cosas, tengo ganas de adquirir conocimiento, lo que me dicen es, por ejemplo, ¿cuánto me van a pagar? Y ellos dicen, bueno, te vamos a dar una contraprestación, y me dicen, pero a veces yo lo veo mucho con el celular, mucho con el WhatsApp, ¿no? Mucho con redes sociales, y no se concentran. Antes, yo hablo por mí, no decía en los primeros lugares que empecé a hacer práctica, no decía cuánto me van a pagar, ¿no? De hecho, recuerdo que no me pagaron en los estudios, y yo ponía ahí mi pasaje, tal, ¿no? Claro, por ahí siempre, en algunas ocasiones se iba a almorzar, pero las ganas que yo tenía era de aprender, de aquellas cuestiones teóricas que aprendí en la universidad, quería saber cómo se desarrolla en la práctica. Entonces yo pedía que me quedaba un poco horas más también haciendo prácticas, ¿no? Y mi objetivo ese era el aprendizaje. Yo creo que hoy en día hay muy buenos practicantes, no hay que desmerecer, pero creo que esa esencia del aprendizaje no tiene precio. Porque si como practicante empiezas a adquirir tus conocimientos, luego cuando ya sales a la cancha, el conocimiento no tiene precio, como digo, ¿no? Entonces ahí sí vas a poder enfrentar un tema procesal de la mejor manera. Bueno, igual me parece bien complicado, porque entiendo que en muchos casos se puede dar esta posibilidad, ¿no? Pero hay chicos que sí necesitan a la par como que trabajar para vivir y trabajar para aprender, ¿no? ¿Cómo se hace en esos casos particulares? ¿O qué les recomendaría a ellos que sí están en la obligación de, sí tengo que llevarme algo a la mesa, ¿no? No, sí, de todas maneras. Muchos de los expositores, etcétera, o muchos fiscales, por ejemplo, muchos abogados, en sus años de práctica ha sido bastante complicado. Sus años de práctica siempre han sido complicados. De hecho, muchos provienen de familias que no tenían un buen sustento económico. Entonces, lo que ellos han tenido que hacer es empezar a hacer prácticas iniciales, pero también buscar alternativas. Por ejemplo, te comento un poco, ¿no? Es cierto que hay muchos estudiantes que quieren hacer eso, pero también hay que buscar qué instituciones sí te pueden permitir, desde tu tiempo de estudiante, postular. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene un cargo que es asistente administrativo notificador. Tiene asistente administrativo, cuyo perfil es ser estudiante también, ¿no? Hay programas como el voluntariado dentro de la Fiscalía. Entonces uno puede decir, de hecho conozco a varios chicos que empiezan haciendo práctica y luego empiezan a postular a instituciones, ¿no? Entonces ahí es diferente, porque si postulan, tienen un cargo, entonces van estudiando, a la vez van trabajando y van teniendo sus ingresos. Ahora, sí también es cierto que existen otros casos donde el estudiante no tiene esa posibilidad. Entonces lo que va sucediendo es que el estudiante a veces empieza a inclinarse a trabajar en otros contextos que no es el derecho, porque es mucho más fácil trabajar en otros lugares, por ejemplo. Pero yo creo que en esos casos todo esfuerzo va a traer su recompensa. Entonces, lo que yo siempre les digo a los estudiantes, que prioricen el conocimiento. A veces no es tan fácil porque tienen que trabajar eso, pero que se vayan esforzando, porque lo que adquieren en la universidad es lo que finalmente sí va a repercutir en cuestiones prácticas cuando ellos salen. ¿Recuerda que hizo Sergio Emerson cuando ya tuvo por primera vez un buen sueldo, digamos, en qué destinó ese dinero que para muchos es histórico siempre, ¿no? El primer sueldo, la primera remuneración importante que uno recibe. Claro, de hecho antes las remuneraciones eran a 750, así ahora ya llegan a 1000, ¿no? Y para aquellos entonces pues era bastante dinero. Lo que yo hice en realidad los primeros sueldos que me dieron, creo que los primeros 6 meses lo dediqué a ahorrar. No me compré absolutamente nada, ¿no? Sino que lo destiné a ahorrar. Luego de ello, lo primero que hice es matricularme porque me gustaba mucho el tema teatral también. Y me gustaba mucho, paradójicamente, el tema de la locución también. Entonces, con los primeros suelditos que yo tuve, es matricularme en una academia de locución, recuerdo. Ya, eso fue lo que hice, y en un taller de clown. Eso fueron las dos cosas que hiciste, sí. Un episodio teatral hoy día. Claro, porque aparte de eso quería otras esencias diferentes a lo que era también el tema de estudiantes. Siempre me ha gustado el tema de la comunicación, entonces me matriculé en un tema de una academia de locución, y a la par también en un tema de cloud, ¿no? De una u otra manera, para empezar a desarrollar habilidades. Y ahí empecé, eso fueron. Lógicamente, siempre con el sueldo que uno tiene, también aprovecha para poder obsequiarlo pues a los padres, ¿no? A mi papá, a mi mamá.
en el sentido de que de una u otra manera ellos dan sus aportes, ¿no? Si bien es cierto, no económico, pero siempre te suelen dar un aporte emocional. Entonces sí recuerdo que por ahí compré algunos detalles para mi familia, ¿no? Pero más recuerdo en los 2 talleres que me matriculé porque tuve vivencias bastante bonitas. ¿Y cuál fue el principal aprendizaje tal vez que se llevó esos talleres y que sigue aplicando hasta ahora tal vez? Sí, de hecho en el tema de la locución me enseñaron el contexto de la modulación, de la impostación vocal, del uso del diafragma, ¿no? Del hecho de la presentación, que de una u otra forma, cuando posteriormente empiezas ya a dedicarte al plano de la ponencia, va repercutiendo de una forma interesante porque, por ejemplo, alguien que puede dictar un curso de 3 horas, 4 o 5 horas, no malgasta la garganta. Y el utilizar la impostación vocal lo aprendí en el taller de locución. En el caso del Clau era un aprendizaje bastante interesante porque podías sacar al niño adentro que tenías, ¿no? Y eso también repercuten más adelante en tu vida, ya sea en la fiscalía, como abogado litigante, ayudan muchísimo porque no puede haber abogado tímido, ¿no? Siempre el abogado tiene que ser una persona frontal, que sepa hablar, que sepa comunicarse. Énfasis en eso, ¿no puede haber abogado tímido en ningún caso o estamos hablando solamente de la gente que litiga? Yo creo que penalista por lo menos no. Yeah. Yo creo que abogado penalista no puede ser un abogado tímido, un abogado penalista, ¿no? ¿En qué rama sí podría ser uno tímido? Uy, bueno, ahí me pones en una complicación. Ya, pero lo que pasa es que en el ámbito del derecho penal siempre se está con el tema de la confrontación, por ejemplo, en un juicio. Cuando hay que tener que oponerse, ¿no? Por ejemplo, alguien lanza una pregunta sugestiva, entonces, oposición por pregunta sugestiva. Pero yo me imagino un abogado tímido que en ese momento, por temor a qué dirá el juez, no objeta. Claro, entonces ya es un abogado tímido. O en una misma declaración, ese policial, del Ministerio Público, etcétera. Entonces, no, como que no quiero decir porque... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué tal? Estoy objetando una pregunta que no conozco. Entonces yo creo que no puede haber eso, ¿no? Pero también tenemos a la inversa, porque... por ahí alguna persona decían, no, yo recuerdo a algunos estudiantes cuando le preguntaba, ¿y por qué decidiste ser abogado? No, es que a mí me gusta discutir, decían. A mí me gusta pelear. Eso es lo que todo el mundo me dice. Y yo les digo que eso no es la esencia del abogado. No es que el abogado se va a ver, si te gusta pelear, mejor te matriculas o decides ser boxista o te vas a la UFC, no lo sé. Pero no creo que la esencia de discutir, porque uno discute en base al derecho. Pero pareciera que algunos lo interiorizan tanto que discuten a veces, obviamente no voy a decir nombres, pero en una diligencia te discuten algo que no tiene sentido. Objetan todo. Objetan algo que no se tiene que objetar, ¿no? O incluso algunos levantan la voz demasiado y dicen ya con esto, ¿no? Entonces, hacen creer que con eso están haciendo su trabajo y no es así, porque hay muy buenos abogados litigantes y muy buenos fiscales que no necesitan gritar para objetarte de una manera adecuada. Conozco un par de esos. Entonces ahí vemos un problema, ¿no? El estudiante cree, no, como yo soy peleandero, voy a ganar. No, porque la idea es que tú conozcas la ley, conozcas la norma y en base a eso argumentas. Me parece súper importante decir eso porque, sin exagerar, ajá, el 80% de estudiantes con los que yo converso me dicen, no, a mí desde chiquito yo me peleaba con todo el mundo, que yo le discutía al profesor, que a mis amigos, y es como que, ya, ok, entiendo por qué crees que es una respuesta correcta, pero no es una respuesta correcta. No, definitivamente no, porque cuando estás dentro de la práctica, lo que tú tienes que conocer es la norma. Porque, por ejemplo, tú no conoces un tipo penal, se me ocurre sicariato, feminicidio, ¿de qué puedes argumentar? O sea, vas a decir cualquier cosa, pero que no está relacionada al derecho. O cuando tengas que plantear una tutela y no conoces en qué circunstancias se plantea una tutela, entonces te vas a oponer por oponer. Ahí la gran diferencia. O sea, el estudiante de Derecho, yo creo que más que el tema de discutir, un estudiante de Derecho le tiene que apasionar la lectura. Tiene que leer bastante, ¿no? Y aparte de leer bastante, tiene que tener un sentido crítico y tiene que saber argumentar. Hay una gran diferencia entre discutir y argumentar, ¿no? No sé si se puede, qué tanto se puede responder a esa pregunta, ¿no? Pero ¿recuerda algún enfrentamiento jurídico con algún penalista, litigante, que luego de que se diera el resultado, luego de que concluyera, usted dijera, wow, esto realmente ha estado muy bueno, me gustaría volver a enfrentar a esta persona, me gustaría volver a encontrarme con esta persona porque ha sido enriquecedor para mí como fiscal? Muchos.
Muchísimos en realidad, pero ahí va el tema, ¿no? No todos son mediáticos. O sea, la mediatez es una cosa y otra cosa es el conocimiento que tienen, y muchos son muy buenos, pero que digamos no son tan mediáticos. Entonces, por supuesto, nos hemos enfrentado con abogados litigantes que son muy buenos, con conocimientos dogmáticos, ¿no? O sea, el típico abogado que conoce, revisa el derecho, por ejemplo, el marco jurisprudencial, aparte de dogmático y aparte que se sabe expresar. Entonces, te debaten ideas con argumentos. Yo no dice, excelente, muy bien, conoce, ¿no? Y enriquece el debate. Ahora, esa sensación de wow, ¿cuánto sabes? Wow, ¿realmente has estudiado? ¿Es en ese momento o es después? ¿O en ese momento uno está pensando, pucha, aquí me moviste todo, me fregaste el argumento? O sea, ¿hay oportunidad para pensar bien del oponente, para celebrar al oponente en ese mismo momento? Claro, lo que pasa es que ahí es algo bastante interesante. Mira, cuando uno va a llegar, por ejemplo, a una audiencia, digamos en el caso de una acusación fiscal, ¿el objetivo qué es? El objetivo es ganar. Ese es el objetivo que uno tiene. Cuando uno formula una acusación fiscal, uno lo que espera es llegar obviamente a juicio y ganar el juicio. O sea, lograr una sentencia condenatoria. Condenar a la persona. Ese es el objetivo. Uno no puede acusar cuando sabe que no tiene elementos probatorios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es cierto que hay casos que al fiscal le generan ciertas dudas y dice, ¿acuso o sobreseo? Y bueno, tienes elementos que te permiten acusar. Cuando acusas, llegas en juicio y te topas, es cierto, con muy buenos abogados teóricos, litigantes, que manejan técnicas de litigación oral. Y ahí siempre, como ya llegas preparado también, siempre va a haber una contraargumentación. O sea, tú dices, excelente, muy buena idea, comparto hasta cierto punto, pero también le das tu argumento y siempre te planteas en tu argumento, ¿no? Pero si, por ejemplo, el fiscal no llegara preparado, llegara a improvisar, entonces seguramente en ese momento diga, wow, no tengo nada más que decir porque le terminó convenciendo a la otra parte. Ahí la importancia de prepararse en los casos para acusar. ¿Quién es ese abogado, penalista, fiscal, lejos de lo mediático, que usted cree que los chicos que van a ver esto, que van a ver este clip sobre todo, deberían estudiar un poco más, ver sus casos, ver sus audiencias, como para aprender y abrazar un poquito lo que es este arte jurídico? Claro, lo que yo siempre digo es que todos tienen un aporte. De hecho, de todos se aprende bastante. Particularmente, yo siempre he seguido al doctor Frank Almanza. De hecho, con el doctor Frank Almanza hemos compartido clases y en su momento hemos estado trabajando en el mismo bueno, no en el mismo despacho, en el mismo piso, no en la Fiscalía Anticorrupción. Y es una persona bastante completa, porque no solamente tiene los conocimientos teóricos, sino que tiene una buena labor como fiscal. De ahí el doctor Peña Cabrera también, ¿no? El doctor Peña Cabrera, que lo conocen también. Entonces, con ellos siempre hemos conversado y siempre les he tenido como una especie de guía. Ahora, hay que escuchar a todos. Hay muy buenos abogados litigantes también, por supuesto, hoy en día una gran cantidad. Y hay que aprender de todos porque es importante también conocer, como entre comillas dicen, del rival, ¿no? Cómo piensa el abogado litigante, cuál es su forma que ellos tienen de argumentar, ¿no? Hay que ver a jueces también. Entonces, yo creo que el estudiante tiene que aprender de todos, al margen de si luego quiere ser litigante o defensor, y ahí precisamente tal vez se termine enamorando a dónde se quiere ir, pero tiene que escuchar a todos. Todos siempre te van a aportar algo. Doctor, usted va a formar parte de uno de los cursos diplomados que estamos ahorita trabajando. ¿Puede comentarnos un poquito sobre eso también? Mira, yo les comento. Yo creo que el primer curso en asistente de función fiscal, si la memoria no me falla, fue el año 2019. Sí. Pero antes ya se había desarrollado en la Fiscalía un curso especializado también en asistente de función fiscal. De hecho, estos cursos ayudan muchísimo. He tenido la oportunidad, por ejemplo, en la Fiscalía, de encontrarme con chicos que están trabajando en la Fiscalía y me dicen, profesor, yo lo he visto dictar en LP. Y ahora estoy trabajando en la Fiscalía, ¿no? Y han aprendido mucho de estos cursos. Antes, por ejemplo, en mis tiempos de asistente, me hubiese gustado que exista un curso de asistente de función fiscal para que cuando uno llegue sepa, por ejemplo, qué es la carpeta fiscal, en qué se diferencia una notificación de una citación, qué es una disposición, un requerimiento o un proveído. Antes no había. Entonces, antes lo que uno tenía que hacer es reforzar sus conocimientos en derecho procesal penal. Ahora, gracias a este curso o a los cursos que se dictan, por ejemplo, el que ya viene, que empieza en enero, me han dicho que el 12 de enero inicia el verano. Entonces, el estudiante ya cuando postula, por ejemplo, dice, yo ya sé que es una carpeta fiscal.
Yo ya sé que es una disposición, que es una citación, que es un requerimiento, y eso ayuda bastante. De una u otra manera hace que los futuros asistentes no solamente conozcan procesal, sino que ya sepan diferenciar en qué consiste. Ayuda muchísimo. Y desde la playa la gente debería ver los cursos de diplomados. Por supuesto, de hecho que hay tiempo para todo. Mira, hoy en día con la virtualidad ayuda bastante. Hoy en día creo que no hay pretexto para capacitarse. Antes el pretexto un poco era, pero está lejos, yo no puedo acudir, está a 1 hora en mi casa. Hoy puedes estar veraneando, tomándote tu juguito, no bronceándote y escuchando la clase. Qué buen plan. Excelente. Es un buen plan para el verano. Excelente plan, es un excelente plan porque el conocimiento no tiene precio, ¿no? El verano se va, pero el conocimiento se queda. Es más, la próxima entrevista hagámosla en la playa. Yo creo que sería bonito, ¿ah? Ya que va a ser un curso de verano, nos vamos a la playa. Sí, de hecho los cursos de verano son inolvidables. Y si son entre sábado y domingo, mejor. Yo antes buscaba las capacitaciones de domingo y no había. ¿Y por qué buscaba domingo? Porque de lunes a viernes estaba trabajando, yo estaba estudiando en la universidad. Sí. Los sábados en la mañana tenía que hacer varias cosas y en la tarde tenía idiomas. El domingo no tenía nada que hacer. Entonces no habían instituciones que daban cursos de capacitación. Hoy en día tienes la oportunidad de capacitarte un domingo, ¿no? Entonces yo creo que es esencial que los estudiantes aprovechen estos temas. Sobre todo con LP Derecho, por favor. A mí, estimado... Por favor, la gente que quiera ver un poco más de tu trabajo, las redes sociales, ¿cómo te encuentran? @Sergio Emerson, ¿cómo estás? Bueno, en las redes sociales estoy como Sergio Emerson Chávez Panduro, ¿no? Por lo general así, Sergio Chávez Panduro. O en TikTok creo que estoy como Sergio Emerson, algo así. También ahí me pueden encontrar. Que ahora es obligatorio casi, para todo el mundo. Sí, claro, de hecho, por supuesto, en el TikTok la interacción es bastante interesante. Te topas con todos ahí en el TikTok, que tiene su propia historia también. Sí, es bastante interesante. Bueno, varios clips de acá van a terminar en TikTok, así que excelente. Que la gente vaya a seguir el contenido de nuestro estimado amigo Dr. Emerson. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchas gracias. Conocer un poquito más esas facetas más amenas, humanas que hay en la vida de los abogados y que muchas veces la gente ignora.